la gente que nos está escuchando, a lo mejor, obviamente, habrá oído hablar de lo que es ADN, ¿no? O el término lo conocerá. Pero claro, si le pides una definición, a lo mejor ya ahí nos empezamos a perder. Sí. Entonces, yo creo que hay que saber antes lo que es el ADN para poder explicar todo lo que estoy diciendo sobre adquisición de nuevas habilidades, nuevas capacidades, etcétera, ¿no? A ver, ¿Qué es el ADN? ¿qué es el ADN? Bueno, esto me recuerda, tengo un amigo mío, muy buen amigo, que se llama Jorge Cordero. Hola, Jorge. No sé si nos vas a ver, pero bueno, este amigo mío es de letras. Y una vez hablando del ADN me dijo, pero eso del ADN es como una cosa que va por la sangre, ¿no? Y más o menos que con eso sabes quiénes son tus padres y esas cosas. A ver. Complicado. Sí, no, hay que limar muchísimo eso. Me hizo gracia, Jorge, no va a malas. A ver, el ADN significa ácido desoxirribonucleico, ¿vale? Y el ADN no es nada más y nada menos que una biomolécula, ¿vale? Es una molécula de origen biológico, es decir, cuando decimos biomolécula es que únicamente lo encontramos en seres vivos, ¿vale? No lo vamos a encontrar en una piedra, ¿vale? O en el agua. Perdón. Y es una molécula polimérica. Vale. Cuando hablamos de un polímero es cualquier cosa que está formada por la repetición de una serie de unidades que se denominan monómeros, ¿vale? Si nuestra abuela, por ejemplo, si tiene un collar de perlas, le podemos decir, abuela, tu collar de perlas es un polímero de perlas. ¿Por qué? Vale. Es una serie de perlas sucesivamente alineadas, ¿no? Entonces el ADN es un collar de perlas. El ADN es un collar de perlas y cada perla es una molécula un poco más pequeña que se denomina nucleótido. Pero vamos, que no me quiero meter en esto, ¿vale? Simplemente quiero dejar claro que el ADN es una molécula, ¿vale? Formada por la sucesión lineal de unos pequeños ladrillos de construcción, ¿vale? Cada uno de esos ladrillos de construcción se le asigna, en ciencia, una letra. Vale. ¿Vale? Entonces tenemos 4 tipos de letras. Que esto es lo que estudian en el cole. Sí. Lo de las bases nitrogenadas, ¿no? Sí, bueno, estudiarlo... Hay gente que no lo estudia nunca, ¿eh? No, Sí. pero eso no se da en cuarto. O sea, en cuarto Eso de la es ESO, sí. obligatorio, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, sé que no lo ha estudiado. ¿En serio? Sí, porque la última vez que dio biología fue un tercero en la ESO y ahí se estudia el sistema digestivo, esas cosas. Y nunca llegó a ver la genética. La genética se da en cuarto, claro. Al menos en mi época. Sí. Creo que ahora sí. Sí. Entonces, cada uno de esos ladrillos de construcción que conforman el ADN está formado por 3 partes, ¿vale? Un fosfato, un átomo de fósforo, un azúcar, y luego, unido a ese azúcar, tenemos lo que tú has dicho, una base nitrogenada, ¿vale? Esa base nitrogenada puede ser de 4 tipos. O sea, hay 4 tipos de bases nitrogenadas, ¿vale? Adenina, timina, citosina y guanina. 4 letras. A, C, G y T. Bien, vale. La sucesión lineal de esas 4 tipos de letras a lo largo de toda la secuencia del ADN es lo que determina el ADN de un ser vivo, de una especie en concreto. Vale. ¿Vale? Vale, o sea, el orden de esas moléculas. El orden, exactamente. Ese orden es lo que le da la especificidad a la secuencia de una especie. ¿Bien? Porque claro, el azúcar y el fosfato siempre es lo mismo. Pero lo que cambia es el orden de esas 4 letras. La A, la C, la G y la T. Realmente, si tú coges una mosca y coges a un ser humano, Sí. lo único que te cambiaría es el orden, pero las moléculas son las mismas. Sí. Las moléculas son las mismas, pero el orden es diferente. Claro, esto es lo más básico de lo básico de lo básico, porque luego el ADN también... Esto es lo que se denomina la estructura primaria del ADN, es decir, simplemente el orden de esas letras puestas en una línea recta. Pero claro, luego el ADN tiene a su vez una estructura secundaria y una estructura terciaria necesaria para poder plegarse y caber dentro del núcleo de la célula. Del núcleo, si estamos hablando de una célula eucariota como las nuestras, que tienen núcleo. Las células de las bacterias no tienen núcleo y el ADN está disperso dentro del citoplasma, lo cual no significa que no esté organizado, ¿vale? Pero vamos, que nos vamos un poco del tema. Entonces, estábamos hablando de los virus que transportan partes de ADN. Claro, es que hay que volver. Yo estoy intentando volver. Sí, te estoy viendo. Digo, me voy por los cerros de Úbeda, pero siempre vuelvo. Ya tenemos claro que es el ADN. Ya tenemos claro que es el ADN, ¿vale? Entonces, el ADN, no he dicho lo más importante, que es su función. La función del ADN es contener toda la información, ¿vale?, que construye
al ser vivo que contiene ese ADN, ¿vale? Vale. Es un paquete de información. Es un paquete de información escrito en un idioma muy concreto, que es el idioma de los ácidos nucleicos, Vale. es decir, el ADN. O sea, ¿vale? es un código al final. Es un código, exactamente. Vale. Las células leen ese código y lo traducen a un idioma distinto. ¿Qué idioma es ese? El idioma de las proteínas, que es lo que al final forma nuestro cuerpo, ¿vale? Junto con otras biomoléculas, pero el ADN se transforma, el ADN no, pero la información que contiene el ADN, la célula es capaz de traducirla al idioma de las proteínas, Vale. ¿vale? Pero claro, esos paquetes de información también están estructurados. No, una letra no equivale a una proteína, ni mucho menos. Ujú. El ADN se divide informacionalmente en lo que se conocen como genes, ¿no? Un gen es un tramo de una molécula de ADN que es capaz de codificar, o sea, que codifica Ujú. para una proteína. Es decir, ese paquete de esa parte del ADN, Vale. la célula lo lee y dice, hasta aquí, empiezo a leerlo aquí, termino de leerlo aquí. Y este paquete yo lo interpreto como la proteína, la que sea. Insulina, por ejemplo. Vale. ¿Vale? Vale. ¿Bien? Sí. Bien. Entonces, dicho esto, ahora podemos entender por qué, si un virus arrastra parte de la información genética, parte de ese ADN de la bacteria que ha secuestrado inicialmente y después se integra en el genoma de otra bacteria, puede que esté arrastrando genes de la bacteria inicial, Vale. que no tenía la bacteria nueva, la segunda. ¿Y se lleva genes enteros o se lleva trozos? O... Puede llevarse trozos, puede llevarse genes enteros, puede llevarse incluso regiones del ADN que no sirven, que no codifican para proteínas. Es decir, son paquetes de información que la célula los lee, pero no se traducen al final en una proteína. Esto durante mucho tiempo se ha conocido como ADN basura. Un término bastante más despectivo que el de entidad infracelular. Yo creo que estarás de acuerdo. Está por ahí, ¿eh? Está casi a la altura. Estás de acuerdo, ¿no? Bien, pues fíjate cómo es el ser humano, que somos así de soberbios que directamente decimos, bueno, esto como no sirve para codificar proteínas, lo llamamos ADN basura. Y sin embargo es muy importante porque hay regiones... bueno, esto a lo mejor incluso... Esto puede ser un poco complicado, pero no todos los genes... Esta parte es lo difícil. No todos los genes codifican proteínas. Vale. ¿Vale? Hay segmentos de información codificantes, pero que su destino final no es una proteína, sino que la célula los lee, ¿vale? Y lo que hace es, en último término, sintetizar una molécula de la misma naturaleza que el ADN, es decir, un ácido nucleico, pero que no es ADN, sino que es ARN. Es decir, una molécula, un ácido nucleico, pero distinto al ADN. Ahora mismo, en este preciso momento, la gente está muriendo en su casa y está teniendo espasmos. Vamos a ver. A O sea, tenemos el ADN. Ajá, muy bien. Vale, hasta ahí yo creo que lo entendemos, ahí está la información. Sí, Y hay trocitos que son genes que sirven para hacer cosas. exacto. Pero hay trocitos que son genes que sirven para hacer cosas, Ajá. pero no proteínas. No. ¿Vale? ¿Y qué hacen? Pues mira, te lo voy a explicar. El ADN es que claro, he dicho antes ADN a proteína y se me ha olvidado una parte muy importante que es el intermedio. O sea, el intermediario entre el ADN y la proteína. Vamos a ver. El ADN es una molécula tan importante, tan sensible. Bueno, sensible en el sentido de que es muy importante que se mantenga la secuencia fiel, ¿no? Porque si se cambian el orden de las letras, se generan mutaciones que en la gran mayoría de los casos pueden ser perniciosas para la vida de ese organismo, ¿no? Estamos hablando de tumores, De mutaciones, de etcétera. cáncer, Sí. O sea, todo lo malo, ¿no? Sí, cosas malas. Vale. Entonces, el ADN en nuestras células, ¿vale? Aquí ya no estamos hablando de bacterias, en nuestras células está enclaustrado dentro de un orgánulo, es decir, un órgano de la célula que se denomina núcleo, ¿vale? El ADN jamás sale del núcleo, nunca. ¿Bien? Está ahí dentro, está organizado y estructurado en distintas regiones, distintos territorios, y los trabajadores diminutos de la célula que se encargan de procesar esa información entran al núcleo y cogen la información que les interesa. Vale. ¿Vale? Bien, entonces,
el ADN nunca sale del núcleo, pero las proteínas se sintetizan, se construyen siempre, siempre fuera del núcleo, en el citoplasma. Entonces tiene que haber una molécula que actúe de intermediario entre el ADN y las proteínas. Es ¿vale? decir, que como que saque la información, ¿no? De la parte... Exacto. Vale. ¿Vale? Es una copia fidedigna del ADN, una copia temporal, que va a salir del núcleo y en el citoplasma, ¿vale? En esa masa que constituye el cuerpo de la célula, va a ser traducida a una proteína, ¿vale? Por otros orgánulos concretos que se denominan ribosomas, ¿vale? Que estos sí los tienen también las bacterias, ¿vale? Entonces, esa molécula intermediaria se denomina ARN, ¿vale? Es similar al ADN, pero de naturaleza un poco más diferente. El azúcar es ligeramente distinto, ¿vale? Y una de las letras, concretamente la timina, se cambia por otra letra distinta, uracilo, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Pero es muy similar. Pero es también un ácido... Es un ácido nucleico, es una biomolécula, ¿vale? Y polimérica también. Bien. La diferencia es que el ADN está formado por 2 hebras, ¿vale? Yo creo que todos tenemos en la cabeza la típica figurita del ADN de doble hélice. La de Parque Jurásico, Sí, ¿no? exacto, sí. Y el ARN es solo una hebra, ¿vale? Bien. Esa molécula es la que va a salir al citoplasma y la que va a ser traducida a una proteína, ¿vale? Eso es lo que se denomina ARN mensajero, ¿vale? Y un ARN codificante. Bien, volviendo a los segmentos de información que no codifican proteínas, pero que sí que son importantes. Hay genes que codifican moléculas de ARN que son no codificantes y que, sin embargo, ostentan funciones muy, muy importantes para la célula. ¿Pero qué hacen, por ejemplo? Ponme algún ejemplo. Bueno, con esto a lo mejor incluso flipas. Porque hay proteínas... o sea, las proteínas siempre cumplen una función, ¿vale? Una función de tipo, pues... generalmente o de tipo estructural o de tipo metabólico, ¿no? O forman parte de la estructura de algo o catalizan, es decir, regulan y potencian reacciones metabólicas, ¿vale? Y hasta hace relativamente poco se pensaba que solo las proteínas podían hacer eso. Vale. Bien. Las proteínas de tipo de regulación metabólica se denominan enzimas, ¿vale? Con Z, no con C, ¿vale? Enzimas. Bien, pues hay moléculas de ARN, con R, que sin ser proteínas son capaces de catalizar también algunos procesos metabólicos, ¿vale? Y en ese caso no serían enzimas, sino que se denominan ribocimas, ¿vale? Con B y con Z, ¿ven? O sea, pero es el mismo material, o sea, son lo que serían los mensajeros, el ARN. Ese ARN no es mensajero, ¿vale? Es otro tipo, pero... Pero sí, ese ARN en su esencia es lo mismo, ¿vale? Y hace cosas que haría una proteína. Podría, sí. Sí. Esto despierta un interés evolutivo enorme. Porque, claro, en lo que es la evolución de la vida en la Tierra, siempre nos hemos preguntado, ¿cuál es el primer organismo? ¿Cuál es la primera célula? ¿Cómo fue el primer ser vivo, ¿no? Me encanta cómo está derivando esto, porque hemos empezado en qué es un Bueno, virus y sí. estamos en cuál fue el origen de la vida. Bueno, es que esto es, ya sabes, es flipante. Sí, pero es que me encanta la biología por eso, porque es tan interdisciplinar y tan diversa que, bueno, es súper chula.